Pues muy buenas tardes, ya pasan las 5:30 de la tarde, hoy es lunes y como todos los lunes tenemos los videopodcasts de negocios de éxito con nuestro compañero y coordinador del área de asesoría y consultoría de la asociación. Él es Leopoldo Collado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Leopoldo. Muy bien, Víctor, buenas tardes. Pues un placer, ¿no? Un lunes más y penúltimo del mes de julio. Penúltimo del mes de julio, esto ya huele a playa. Huele a playa, huele a playa. Oye, y qué mejor, ¿no? Que si huele a playa, hablar, ¿no? En este nuevo video podcast sobre redes sociales, ¿no? Sobre digitalización de procesos, porque no solo vale con tener redes sociales, ¿verdad? Para estar digitalizado. No, ese es el error más común. eh, y bueno, y por el que más se resiente. No sé si la palabra es peligroso, pero que lo vemos hablando con empresarios, hablando con emprendedores, que piensan que tener presencia online es lo mismo que tener un negocio digitalizado. Y nada más lejos de la realidad. Tener una web corporativa, tener Instagram o hacer una campaña puntual no significa, ni mucho menos, que tu negocio esté funcionando a nivel digital. Lo único que estás haciendo es, bueno, pues ser visible, pero si por dentro tu negocio opera exactamente igual que hace unos años o cuando empezaste, a base de papel, algún WhatsApp que mandes a algún cliente, correos manuales o correo postal o bueno, o acordándote de memoria de las cosas que tienes pendientes de hacer. ¿Dónde habrá acabado el fax? ¿Eh? ¿Dónde habrá acabado el fax? Efectivamente, ya la cantidad de cosas que recibíamos por fax y de la noche a la mañana ya no te entra ni propaganda, que también entraba propaganda Sí, es verdad, en los últimos tiempos te entraba propaganda, sí es entraba verdad. alguna de de propaganda, pero de clientes y de eso absolutamente en nada. Con lo cual, resultado de todo lo que te estamos contando, bueno, pues que tu equipo pierde horas en tareas repetitivas y que se podían digitalizar. Eh, Realmente no tienes una trazabilidad, unas métricas bueno, de lo que pasa en tu negocio. Te llegan clientes, pero no sabes por dónde te llegan. Ahora que estamos justo en la época, cuando estamos grabando este vídeo, grabando este episodio, es justo la época de liquidación de impuestos del trimestre, que todo el mundo anda de cabeza. No puedes escalar tu negocio porque al no tener todo documentado y esos procesos, eh, la gente, si no estás tú encima o como están, o démosle la vuelta, como están acostumbrados a que estés tú encima de ellos, eh, no vas a poder delegar sin un riesgo importante. Y sobre todo lo que le pasa a muchísima gente, que es la tecnología, que es una ayuda para el que lo quiera ver. Cada vez que les hablar de tecnología, les da dolor de tripa. Así que, bueno, eh, por ir centrando un poco, la pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿qué significa de verdad digitalizar una pequeña empresa o una microempresa? Que es los casos que nosotros más tocamos. Y por supuesto, sin gastar miles de euros, ni tener que contratar a un experto externo, sino que bueno, vamos a ver con ejemplos reales y pasos concretos, eh, y una idea central, y que es que la digitalización no solamente te va a ayudar a crecer, sino que es que en muchos casos te va a ayudar a sobrevivir, que tampoco, por eso no lo dejemos de lado, ¿no? Entonces,
Vamos con la primera suposición en la que el primer error en el que todo el mundo, que a todo el mundo le tiene estancado. Eh, lo primero, la digitalización no es cara. La digitalización a día de hoy, que está todo, todo práctica, está, no sé si la palabra es democratizado, es asequible, es asequible, no me refiero ya solamente económicamente, sino a nivel de que no es una cosa compleja, no es una cosa complicada, no requiere formación técnica, eh, con lo cual no te tienes que meter en ningún lío. Eh, no tiene sentido dejarlo estar y preferir seguir estando como estás con la excusa que te repites tú en tu cabeza, que es que, bueno, es que esto siempre ha funcionado así, siempre se ha hecho así. Eh, y todo eso lo que te está llevando es a que hay un montón de tiempo, hay un montón de horas que las tienes que pagar, que se las tienes que pagar a la gente, eh, que se están perdiendo en procesos que no, que se pueden hacer mucho más sencillos. Y es más, que también lo hemos dicho ya muchas veces, si estás perdiendo el tiempo en hacer determinadas tareas, no estás haciendo las tareas, normalmente vas a dejar de hacer las tareas que realmente eh, suponen un retorno, un valor añadido mucho mayor. El dueño de la empresa, el director de la empresa, realmente lo que tiene que estar, más que vigilando el día a día, es eso, buscando clientes, eh, vigilando un poco, controlando procesos, pero no en el día a día. Eh, y eso es lo que vas a conseguir con muchas herramientas que hay de digitalización, ¿no? Porque pensar, vuelvo a repetirme, eh, que estar digitalizado, estar en redes sociales, eh, pues es como tener un cartel en la puerta, un escaparate bonito, un cartel bonito, y luego por dentro, pues tener toda la mercancía pues en cajas, ¿no? Eh, luego, por supuesto, los errores que se cometen cuando, por ejemplo, pues para muchos cálculos, para muchas cosas, a lo mejor te dice, bueno, si es que yo ya con un Excel me apaño, ya, pero el día que cometes un error y, y pagas, por ejemplo, ahora que estamos hablando de los impuestos, cometes un error y pagar de menos, pues no te quiero decir lo que te ocurre, ¿no? Con lo cual, bueno, el miedo, y el miedo es que es humano, no solamente lo tenemos porque no tengamos los conocimientos suficientes, sino porque nos cuesta cambiar. El cambio, preferimos estar mal y a medio gas que, que asumir ningún cambio. Y porque también mucha gente siente que puede perder el control. Y es al revés. O sea, el control ya lo tienes perdido. O sea, porque si no tienes datos, si no tienes procesos, eh, pues solo tienes realmente la ilusión de que tienes control, pero no es cierto. Con lo cual, no vas a poder ver ni una trayectoria, no vas a poder hacer unas previsiones, no vas a poder controlar dónde estás, qué estás haciendo mal, porque no lo tienes, ni lo tienes documentado, ni lo tienes escrito, ni nada de nada, ¿no? Eh, con lo cual, si de verdaderamente quieres estar digitalizado y además quieres que esa digitalización sea útil para ti, bueno, lo único que tiene que cumplirse son tres condiciones y además sencillas.
en el punto número uno, que ya lo hemos comentado, tienes que entender, y por eso es interesante documentar los procesos, tienes que entender que hay en tu día a día, hay una serie de tareas que son repetitivas, que las haces de forma manual y que por supuesto se hacen de forma ineficiente. Bueno, pues mira a ver cuáles son y lo apuntas. Hay herramientas cada vez más prácticamente para todos los usuarios. No necesitas grandes gastos, porque la mayoría de las herramientas que te pueden ayudar, eh, inicialmente tienen una versión gratuita que primero te va a servir a familiarizarte con ella y luego te va a decir más o menos cuáles son las, las necesidades que tienes. Y todo esto, ya lo hemos dicho, sin grandes costes y por supuesto sin ninguna formación técnica, porque normalmente las herramientas que están, perdón, que están en la calle a la altura de cualquiera, están hechas de forma muy intuitiva, con lo cual el ponerte a trabajar con ellas suele ser mucho, mucho sencillo. O sea, muy, muy sencillo. Y luego, ya lo hemos dicho muchas veces, lo que no puedes hacer es darle la vuelta al negocio como si fuera un calcetín, porque entonces ruina. Eh, lo que tienes que ir haciendo es implementando pequeños cambios que veas que están funcionando y uno cada semana o uno cada mes. Ve poco a poco. Haz una cosa, ves que funciona, haz otra cosa y así poco a poco. Porque como intentes transformar el negocio de golpe, olvídate. Y por supuesto, porque también si tú eres reacio a los cambios, seguramente en tu empresa te vas a encontrar gente que le pasa exactamente lo mismo, que es igual de reacia a los cambios o más que tú. Con lo cual, de poco te sirve implantar procesos o implantar herramientas si las personas que las tienen que utilizar no lo van a hacer. Con lo cual, y empieza por optimizar aquellos procesos que son claves. Los cobros, las comunicaciones con los clientes, las citas. Quedas fatal como no, como pierdas citas. El tema de las tareas. Saber quién se tiene que encargar de qué y en qué punto está. El tema de las ventas. Fundamental el tema de la atención al cliente, de la atención postventa. El tema de archivos. Y luego ya el control de las métricas, de redes y todo. Pero simplemente, o sea, con todas estas cosas que te he dicho, o sea, ya vas a estar, vamos, vas a estar donde tendrías que estar, porque recordamos a todos los que nos están viendo o oyendo que estamos en el siglo XXI. Bueno, pues hay herramientas que ya existen, que muchas de ellas ya lo hemos dicho muchas veces, tienen una versión gratuita que para arrancar está fenomenal, eh, y algunas otras que por 20 o 30 euros al mes te dan el servicio que necesitas y poco más. Con lo cual, vamos ya con la estrategia, vamos, que casi la hemos desgranado ya. Tres pasos para una digitalización que sea útil y por supuesto que sea progresiva. Nada de aquí de 0 a 100 porque no somos coches de carreras. Estos somos más bien diésel. Hay que darle poquito a poco y que va a ir cogiendo velocidad. Entonces, el paso uno, que ya lo hemos dicho antes, hacer un inventario de procesos repetitivos. Entonces, lo único que tienes que hacer es que durante una semana completa, de lunes a laboral me refiero, de lunes a viernes, eh, ve apuntando y ve haciéndote la pregunta de cuáles son aquellas tareas que haces más de una vez al día o más de una vez a la semana, y que se podrían estandarizar o automatizar. Y lo apuntas. Se me ocurre el envío de presupuestos, el hacer un seguimiento de los pagos, el tema de las citas. No solamente las citas, tener citas es importante, pero también es importante que eh, la gente no suele ser, la gente, en el caso, si es con un cliente, bueno, se te puede olvidar a ti, pero vamos,
Si, por ejemplo, lo que es una cita que tú has buscado para venderle a alguien tu producto o tu servicio, una cosa que no deberías de olvidar es mandar confirmaciones de las citas, porque la gente tiene las agendas, tiene otra agenda, y entonces a lo mejor le puede venir bien o le puede venir mal, o se ha olvidado directamente. Entonces todo eso lo tienes que tener automatizado. Correos. Hay muchas veces que mandamos correos electrónicos eh, prácticamente con los mismos textos. Bueno, pues puedes tener una especie de archivo, biblioteca, llámalo como quieras, que lo que tengas que hacer es cortar y pegar, bueno, pues porque sean recordatorios o porque sean determinadas cosas. Eh, todo el tema de ahora que cada vez se está poniendo más duro en cuanto, y además en cuanto al tema de sanciones, todo el tema de control horario del personal, el registro de las asistencias, eh, todo el tema bueno, de incidencias que haya que anotar. Eh, también, por ejemplo, nosotros que nos dedicamos a temas de los dos, a temas de asesoría, a temas de consultoría, cuando tienes que regularmente solicitarles a los clientes documentación, o en el caso de si eres una empresa que, bueno, comercial, pues a lo mejor es a tus proveedores, que tienes que recordarles que te manden las facturas, que te manden cualquier cosa de esas. Pues si tú coges, identificas todas esas tareas en las cuales probablemente pierdes varias horas a la semana, o porque a lo mejor tienes un servicio, lo que hablábamos del servicio de atención al cliente, te llegan siempre las mismas preguntas o las mismas dudas o las mismas quejas, pues a lo mejor incluso podías tener en la propia página web una página de preguntas frecuentes en la cual estén resueltas la mayoría de las preguntas, porque normalmente solemos ser muy básicos y casi todos tenemos las mismas inquietudes y los mismos problemas. Bueno, pues a lo mejor resulta que a lo largo del tiempo, resulta que los clientes, la gente que contacta contigo inicialmente, pues a lo mejor le ocurren las mismas cosas y con lo mismo. Y como, bueno, pues si ya lo tienes, pues haces un índice y lo cuelgas. Y cuando alguien te hace alguna consulta, le dices, pum, pum, vete a mi página, al apartado de preguntas frecuentes, y si no está ahí contestada, que seguramente está contestada, me dices, ¿no? Eh, y porque además se pueden entrenar ahora mismo con inteligencia artificial, puedes entrenar un chatbot eh, que que evidentemente no debes de decir que eres tú, tiene que decir que está hablando con una máquina, pero que si lo entrenas con las preguntas más frecuentes y las respuestas más frecuentes, pues directamente le va a solucionar la duda, le va a solucionar la consulta eh, mucho más rápido, y ellos van a estar más contentos y tú te vas a quitar un montón de tiempo, ahorro de tiempo, mucho menos estrés, y al final lo que el cliente quiere es que le resuelvan el problema o que le resuelvan la duda. No necesariamente necesita hablar contigo. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues ahí lo tienes, ¿no? Eh, luego, una vez que ya te has concienciado, que ya sabes la necesidad y que ya sabes un poco qué es lo que te haría falta, tienes que elegir las herramientas adecuadas, que sería el paso 2 para tus funciones. O sea, lo que no podemos matar es moscas a cañonazos, no tiene sentido. Eh, Al final, lo que tienes que cubrir inicialmente, luego ya si quieres tiras para adelante, lo que tienes que cubrir cuatro áreas que yo creo que son fundamentales. El tema de la gestión de clientes. Eh, bueno, sobre todo si haces labor comercial, que todo el mundo antes o después hacer labor comercial. Entonces necesitas saber tener un CRM que puede ser Trello, puede ser pues, con Notion, puedes Haspop, cualquiera de estas que en su versión gratuita probablemente te sirvan y de sobra, porque lo que necesitas saber es en qué punto está cada cliente,
en qué punto está de la relación, quiero decir, le tienes que contestar, habéis quedado para agendar, saber qué necesita y por supuesto saber si le has hecho algún tipo de oferta, cuándo se la has hecho, si te ha contestado, si no te ha contestado. El tema de la facturación y los cobros. Un montón de herramientas también. Y sobre todo ahora que ya para el año que viene Hacienda te va a obligar con el tema de la factura electrónica, con lo cual ya no vas a poder hacerlo en una plantilla de Word. Pues tienes un montón de aplicaciones como Holder o como Kipu que te permiten, pues eso, emitir facturas, controlar los pagos, porque está bien vender, pero hay que cobrar. Y luego que te ayuden también en el tema de la presentación de impuestos, en el sentido que te puedan sacar unos listados, una cosa para comprobar efectivamente qué es lo que tienes que meter luego en tus declaraciones de impuestos. Luego el tema de automatizaciones. Eh, Hay herramientas como Zapier o como Make que te ayudan a conectar otras herramientas. Eh, pues eso, para que la gente cuando se te hacen algún o directamente a lo mejor le puedas mandar alguien que contacta contigo, le puedas mandar alguna especie de automáticamente una oferta, gente o gente que se apunte a a tu newsletter, pues sacar el contacto y ponerlo en tu CRM. Y luego también para los temas de comunicación, tanto lo que es interna con la gente de tu equipo, de tu empresa, como comunicación externa. Eh, WhatsApp Business, por ejemplo, para comunicarte con clientes. Si mandas correos regularmente, ya lo hemos dicho, plantillas de correos. Programar mensajes con recordatorios, de que te tengan que traer documentación, cualquier cosa o incluso para consultas o para determinados contactos, pues a lo mejor tener incluso formularios que estén automatizados. Con eso vas a ver también, incluso vas a poder organizar tus procesos, porque vas a poder hacer un seguimiento de cómo está cada proceso, quién está haciendo qué, eh, en qué fase está. eh, con lo cual vas a controlar si es algo que luego tengas que entregar a un cliente, vas a poder darles un calendario de entregas. Eh, con lo cual, si esas pequeñas tareas de control, aparte de que si no se te va a ir el dinero, pues te lo vas a estar dejando. Si no lo tienes controlado, muchas veces el dinero se te va a escapar por algún sitio y sobre todo de alguna manera optimizar esta comunicación te va a resolver, te va a resolver, no, va a, vas a tener que emplear menos tiempo resolviendo malentendidos o cualquier cosa pues eso, que te quite de lo que es de lo que es tu tarea en la que eres realmente importante. Y luego el paso 3 que ya lo habíamos mencionado, que es ir poquito a poquito. Es una mejora cada semana. Que aquí es donde todo el mundo falla. Y al final nadie hace nada. Quieres digitalizarlo todo en una semana. Quieres tener en marcha la web, quieres tener en marcha para poder mandar las comunicaciones a los clientes, quieres tenerlo todo funcionando y al final no haces absolutamente nada. Con lo cual, eso, cada semana una mejora. Eh, ¿Tienes que hacer presupuestos? Pues esta semana lo que vas a hacer es una plantilla para hacer los presupuestos. De tal manera que según metas los datos del cliente y cuatro datos básicos, te genere el presupuesto. La semana que viene, a lo mejor lo que puedes hacer un tablero, una hoja o con alguna herramienta para hacer un seguimiento de de las tareas. Eh, Luego, otra semana lo que vas a hacer es, pues eso, automatizar el envío de factura de tal manera que según esté generada, ¡pum! Y además con lo que te haga recordar, te programe recordatorios para saber si, lo más importante, hay que saber vender, pero hay que saber cobrar.
Te tienen que para saber si te han pagado o no te han pagado. Y bueno, y luego y vamos, por supuesto, a lo que, por si no nos creen o sí, ¿qué es lo que te puede pasar o qué es lo que te va a pasar si sigues esta estrategia que te estamos trayendo hoy? Lo primero es que vas a tener más tiempo. Y ese tiempo se va a traducir en que vas a tener más tiempo para pensar, vas a tener más tiempo para crear cosas nuevas, y vas a tener tiempo para planificar en vez de estar permanentemente apagando fuegos. Con lo cual, optimizas tareas repetitivas, vas a poder atender a más clientes o mejorar los clientes que ya tienes sin necesidad de que el día tuviera 48 horas. Vas a saber algo que parece sencillo y que todo, pero bueno, ¿qué funciona, qué no funciona y por qué no funciona? ¿Por qué? Porque vas a tener más datos. Eh, los datos y tanto en el tema de procesos como en tema de, hablando de digitalización, tema de redes, el tema de la web, por dónde te llegan clientes, por dónde no te llegan. Eh, con lo cual, eso bien hecho, vale mucho más que un anuncio bien hecho. Y luego, en el momento que estén los procesos totalmente escritos y automatizados, aut- la delegación es automática. O sea, ya todo el mundo ya no tiene que estar preguntándote como si fuera tu hija pequeña diciendo papá, papá. No, porque ya sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, porque está automatizado. Cualquiera que llegue, eh, em, cualquiera que llegue a la empresa nuevo, pues va a saber exactamente qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Con lo cual, además, en este caso en concreto, cuando alguien llega nuevo, no solamente ese tiempo, ese periodo de formación, por así decirlo, ese periodo de adaptación, eh, no solamente no va a ser una persona 100% productiva, sino que además, si todo esto no lo tienes bien establecido y bien documentado, va a tener que tener a otra persona al lado diciéndole cómo tiene que hacer las cosas, con lo cual vas a tener a una persona que no sabe aprendiendo y a una persona que sabe enseñando, con lo cual ninguno de los dos va a estar haciendo las tareas por las cuales están contratados. ¿Y qué pasa si no lo haces? Bueno, pues nada, sigues con el Excel. Sigues con los papeles, el montón de papeles desordenado en la mesa, eh, se te cae la cara de vergüenza porque el cliente te llama para decirle, te compré hace 3 meses, no me has mandado la factura y por supuesto ni te he pagado ni parecido. Eh, Seguirás sin saber si un cliente no vuelve, por qué no vuelve. Y el día que llegue una oportunidad, eh, no la vas a poder aprovechar. No la vas a poder aprovechar porque como tu negocio no o sea, funciona de forma, vamos a llamarlo artesanal, no vas a estar listo para aprovechar pues esa mejor venta, ese, ese cambio en el mercado, nada por el estilo. Así que bueno, 3 tareas, eh, 3 pasos, es bien sencillo. eh, Hazlo porque la opción B es Es la quedarte como ruina estás, es quedarte como estás. y es pues eso, que te estás manteniendo y estar vivo de milagro, ¿no? Y venga, vamos con la tarea eh, para esta semana. Y la tarea es una tarea práctica. Y de verdad que si quieres aprovechala y hazla y si no, pues no hagas nada, no pasa nada. 5 tareas y las escribes. Las cosas que no se escriben, luego ni te acuerdas ni sabes. 5 tareas repetitivas que has hecho esta semana. Cinco. Ni 6, ni 20, ni 4. 5 tareas.
Elige una, elige una de ellas e intenta buscar una solución que seguro que hay una solución digital sencilla, con un formulario, con una plantilla, con una automatización. Y la implementas esta misma semana, pero de forma sencilla. No le pongas el lacito, no tienes que peinarla, no, no. Sencillo y simple y que funcione. Porque es la única manera de ir avanzando a poquitos. Eso, que funcione. Eh, y no lo compartes con el hashtag AM, digitalización, tal. Y porque queremos que esto no se quede en palabras, queremos verlo. Y queremos verlo porque, bueno, de vez en cuando que alguien nos haga caso es como, vamos, es como si nos hubieran hecho padres, ¿no? Es un premio, ¿no? Es un premio, sí es verdad. Sí, es el mejor premio. Y tampoco queremos que seáis 200 haciéndonos caso, no, con uno nos basta. Con cualquiera que nos haga caso nos vale. Con lo cual, eh, bueno, simplemente ya y ya por cerrar, eh, tu futuro depende de cómo uses tu tiempo. Siempre ha dependido de cómo uses tu tiempo. Pero yo creo que ya hemos llegado a un punto que todo el mundo, el que más y el que menos, entiende que la digitalización no es solamente para las grandes empresas, es para todas las empresas y sean del tamaño que seas, aunque seas tú solo. Porque te va a dar una tranquilidad, porque de que todo va a estar medido, de que todo va a estar organizado, y porque si no organizas la base, luego el intentar crecer o el intentar hacer otras cosas es imposible. Y aunque solamente sea decir, bueno, pues es que, ¿qué voy a ganar? Pues mira, vas a tener más tiempo para lo que quieras, o para mejorar tu negocio, o tiempo libre, o lo que sea. Eh, los errores se reducen. Los errores normalmente cuestan dinero. Y si puedes tener cada vez más control, que es lo que hemos dicho, pues al final todo irá mejor porque todo el mundo sabrá cómo lo tiene que hacer. Y olvidar y sacároslo de la cabeza. No tienes que ser un experto en software. Las cosas están hechas, cada vez son más intuitivas, más fáciles de usar y solamente tienes que tomar una decisión. Lo único que tienes que hacer es coger y aquello que ya no funciona y que te empeñas en hacerlo exactamente igual una y otra vez, olvídate de ello. Deja de repetirlo eh, y empieza a construir un negocio o a organizar tu negocio de tal manera que tu negocio no funcione a tu costa, como si fuera un enemigo, ¿no? El negocio tiene que funcionar, te tiene que dar dinero, pero no a costa de tu salud. No tiene absolutamente ningún sentido. Y porque es la manera bueno, de tener negocio hoy, de tener negocio mañana y de poderlo dejar si tienes la suerte de tener generaciones por detrás que van a continuar tu negocio. Y, y como decían los dibujos animados, esto es todo amigos. Oye, muy, muy interesante todo lo que nos has dicho, Leopoldo, pero sí es cierto que desde mi granito, ¿no? Que te puedo aportar en todo lo que nos has comentado, que es muy importante, yo iría más hacia una cultura organizacional en lo digital, ¿no? Que es importante también cambiar ese trastorno, ¿no? Porque al final, como no cambiemos las personas, no va a cambiar el negocio, ¿verdad? No, indudablemente, indudablemente no. Y porque además estás desaprovechándote tú en cosas que verdaderamente todo el mundo tenemos una cualidad, una habilidad, una que es un poco el fondo o el origen del negocio y probablemente cada vez nos encontramos con que cada vez la gente se dedica menos al negocio en sí, a la parte creativa, a la parte que realmente te gusta y te dedicas más al día a día a apagar fuegos y no tiene ningún sentido. Y como decimos siempre, no hay que hacer grandes cosas ni grandes cambios, lo que tienes que hacer es un pequeño cambio cada vez, pero uno cada vez. Y además Totalmente. y en el momento
que haces cualquier cosa, primero se empieza a volver un hábito. Y eso te pasa en los negocios y te pasa en la vida exactamente igual. Nadie deja de fumar en un día, nadie pierde peso en un día, nadie tal. Es poco a poco, vas creando un hábito, lo vas mejorando, lo vas puliendo y luego vendrán y nos dirán, ¿por qué no lo habré hecho antes? Y entonces, Ese es el comentario que estamos esperando. efectivamente, y entonces ahí es cuando ya coges y ¿qué haces? Pues nada, colleja y decir, ¿ves? Si es que te lo decía, si es que no nos haces caso. Si es que no, contigo nos pasa como le pasaba a tu madre, que es que no la escuchas. Pues igual, Qué razón tenía, ¿no? Y qué razón tenemos, que es consecuencia un poco también. Volvemos a la experiencia, ¿eh? Experiencia de haber pasado por ello y que al final lo ponemos también, claro que sí, al servicio de todos aquellos que nos vienen siguiendo en estos videopodcasts de negocios de éxito con Leopoldo Collado. Leopoldo, ha sido un placer, claro que sí, una vez más. Lunes, nos queda un lunes solo de julio, ¿eh? Y esto va rápido, rápido. efectivamente. Pues nada, desearte buena semana a todos los que nos están escuchando, claro que sí, que activen la campanilla para que no esperen a que les mandemos el email de Ujú. que hay un nuevo episodio, sino que directamente, estando registrados y suscritos al canal, les llegará el comunicado como que hemos subido un nuevo Nuevo vídeo episodio. con nuevas herramientas. Así que un placer como siempre, Leopoldo, y nos vemos el lunes que viene. Nos vemos el lunes que viene. Chao, Víctor. Chao.